en el matrimonio, para que el matrimonio funcione, para que todo matrimonio funcione, necesitamos que ambas partes, el esposo y la esposa, cumplan con su papel, cumpla con su función dentro del matrimonio. Ambos tienen que colaborar. No basta que uno solo le esté poniendo las pilas, le esté poniendo ganas, esté poniendo de su parte para que el matrimonio funcione y la otra parte se echa al abandono. Eso no sirve, no funciona. Un matrimonio que recuerdo, un matrimonio ya de edad, un matrimonio en el Señor, cristianos, se divorció. Todos nos maravillamos, nos asombramos de ese matrimonio, los que lo conocíamos no lo podíamos creer. Personas de fe, personas de oración, personas íntegras. Y ella hace una confesión que me quedó retumbando en el oído. Ella dijo: ninguno de los dos, ni él ni yo, hicimos nada para que este matrimonio salga adelante. Así que depende de las dos partes para que el matrimonio funcione. La otra vez hablamos del papel que tiene el esposo dentro del matrimonio. Ahora vamos a hablar del papel que tiene la esposa. A pedido de las hermanas, esto va para las hermanas, que decían, estaba hablando de los esposos y las mujeres. Bueno, este palo va para usted, hermana, reciba. No se ponga seria, reciba. Es para usted. Y usted, esposo, no hágase como que no pasa nada y esté orando en su corazón: Señor, ministra a mi esposa. No. En Génesis capítulo 2, verso 18, Dios hace una declaración del hombre cuando lo crea y dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Según este pasaje, Dios proveyó para el hombre una mujer idónea, ideal. Dice que se buscó en toda la creación para que a ver si había entre todo lo que Dios había creado algo ideal para el hombre, y no se halló que no era una mula, no era la cerdita, no era ningún otro animalito que Dios había creado. Entonces el hombre vio Dios que no era bueno que el hombre esté así solo. Entonces le provee a Dios una ayuda idónea. Dios tiene para usted la compañera ideal. Dios tiene para usted. Dios quiere proveerte la mujer ideal para vos. Esta palabra también se puede traducir como le haré ayuda para completarlo. Así que todo varón soltero está incompleto sin su esposa. Y las mujeres dicen, bueno, no está muy convencida. Todo varón está incompleto sin la mujer. La palabra idónea en el hebreo es muy amplia para explicarla, ¿no? Muy amplia. Pero podemos resumirla en esto, de que Dios le provee a Dios una mujer para que lo complete. Y la verdad que cuando un hombre y una mujer se unen para formar una familia, no hay mayor unidad y más una persona tan perfecta, tan completa entre los dos. Uno ve lo que el otro no ve.
uno tiene la gracia para resolver ciertas dificultades. Mi esposa ella puede ver algunas cosas que yo no me doy cuenta, yo me doy cuenta de algunas cosas que ella no se da, yo tengo la capacidad de hacer algo que ella no puede hacer, ella tiene la capacidad para hacer cosas que yo no puedo hacer y juntos nos complementamos. Juntos nos complementamos. Entonces algunos podrán decir, si la mujer es una ayuda, quiere decir que es inferior al hombre. Esto no es así. En el cuerpo de Cristo no hay nadie inferior a nadie, ni superior a nadie. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. No hay una parte del cuerpo de Cristo que sea más importante que otra. Todos, hombres, mujeres, niños, adultos, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos el mismo valor para Dios. El hecho de que la esposa haya sido creado en segundo lugar o después que el hombre, solamente era para demostrar que el hombre iba a ser el que iba a llevar las riendas del hogar, el que iba a ser la cabeza del hogar. Pero eso no implica que la mujer, por ser ayuda, sea inferior al hombre. La mujer no es inferior, tiene un lugar diferente, una función diferente dentro del matrimonio. Lo mismo sucede con Dios. Dios es Padre, Dios es Dios. En el lugar de Dios, en el título de Dios, en la posición de Dios, está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres están ocupando ese lugar, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su función, pero los tres son importantes. Jesús no es inferior al Padre, el Espíritu Santo no es inferior al Hijo ni al Padre, sino que los tres son importantes. Los tres tienen un lugar y una función distinta. Pero los tres son importantes. Cuando Jesús dijo, yo me voy al cielo, pero voy a mandar una ayuda, voy a mandar al Espíritu Santo para que sea su consolador, para que sea su ayuda. Es la misma imagen que podemos tener de la mujer. También es la ayuda del hombre. El Espíritu Santo no es inferior a Jesús, sino que es de igual importancia que Él. Así también la mujer. En segundo lugar, podemos decir que la esposa, la tarea, la segunda tarea, la primera es que la mujer es idónea. La segunda es que la mujer debe aprender a someterse por amor, voluntariamente, a la autoridad de su esposo. Y eso en estos tiempos modernos es chocante para muchas mujeres, ¿no? No, yo no me voy a someter a nadie. Someterse a alguien parece como algo de otra época. Pero la palabra de Dios no pasa de moda. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice en el capítulo 5, verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que la voluntad de Dios es que las mujeres casadas aprendan a vivir bajo la autoridad de su esposo. Y alguno podrá decir, bueno, pero Pablo era soltero, no tiene experiencia, no sabe nada de lo que es el matrimonio. Pero el apóstol Pedro, otro hombre de Dios, escribió algo similar. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1, el apóstol Pedro escribió, asimismo vosotras mujeres,
estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así que es la voluntad de Dios que la mujer casada aprenda a respetar la autoridad de su esposo y no lo desacredite cuando en el hogar él toma decisiones. No lo desacredite cuando corrige a sus hijos, cuando los disciplina, cuando los amonesta o cuando toma decisiones y dice, no, me parece que no es correcto y hace lo opuesto. La voluntad de Dios es que la mujer es voluntariamente, por amor, aprenda a vivir bajo la autoridad de su esposo. En realidad, en el cristianismo, todos debemos someternos los unos a los otros. El mismo apóstol Pablo, que escribió que las mujeres deben estar sujetas a los esposos, también él, un versículo antes, en el verso 21 del capítulo 5 de Efesios, él, antes de hablar de que la esposa se sujete al esposo, explica que todos debemos aprender a vivir en sujeción los unos a los otros. Así que mutuamente nos tenemos que rendir cuenta, mutuamente tenemos que aprender a vivir en autoridad entre nosotros, porque esa es la voluntad de Dios. Que nosotros aprendamos, nosotros nos consultamos como matrimonio. No está mal, no es inferior, el hombre no pierde autoridad porque le consulta a su esposa, porque planee juntos, porque juntos tomen las decisiones en el hogar. No pierde autoridad el esposo, sino que eso le ayuda a tomar decisiones correctas. Pero la voluntad de Dios es que la mujer, a través de su ejemplo, de su conducta, de su misión, le muestre al mundo y a todos de que así como ella se sujeta por amor voluntariamente a la autoridad de su esposo, así es la iglesia con Cristo. Así son los creyentes con Cristo Jesús también, como la esposa dice, así como yo con mi ejemplo, con mi conducta, me someto voluntariamente por amor a mi esposo, así es cada creyente en la iglesia, se somete a la voluntad de Cristo, hace la voluntad de Cristo, vive conforme a la palabra de Cristo. Eso está predicando la mujer con su conducta. Por eso el apóstol Pedro dijo, si ustedes las mujeres se comportan así y viven en sujeción a sus esposos, el mundo los está viendo y va a decir, wow, ¿qué familia es esta? Cristo está siendo predicado a través de las mujeres que viven en sujeción a través de su esposo. Pero si tu vecino que vive pegado a vos y escucha cómo le faltas el respeto a tu esposo, lo deshonrás, Cristo está siendo mal visto a través de tu vida. Cristo está siendo mal predicado. Y estas familias que no saben vivir en autoridad pierden la protección de Dios. La sangre de Jesús solo nos cubre cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros vivimos en desobediencia, la sangre de Jesús no tiene eficacia. Podemos decir yo aplico la sangre de Jesús a mi vida, a mis hijos, a mi esposa, a mi auto, al perro, no va a suceder nada, porque la sangre de Jesús actúa
en los creyentes que viven en obediencia a la palabra de Dios. Todos queremos la protección de Dios. Vive en obediencia y verás cómo Dios te protege. Vive en desobediencia y tu familia estará desprotegida. Por eso es que nosotros vemos en la actualidad un caos en la sociedad. Porque las familias que no funcionan conforme al orden divino están destruidas, desbaratadas. Las familias que no viven conforme a la voluntad de Dios, sus hijos se descarrían, se pierden. Tenemos que aprender a vivir conforme a lo que la palabra de Dios expresa, nos señala. Las esposas deben someterse a su esposo siempre y cuando él se someta a Cristo. Si la esposa ve que el esposo no obedece a Cristo y a su palabra, no está obligada a someterse a la autoridad de su esposo y pecar con él. Solamente cuando el esposo está sometido a la palabra de Dios. No debe participar la esposa por someterse a su esposo en el pecado de su esposo, en la violencia de su esposo. Si su esposo violento agrede a sus hijos de mala manera, la esposa no puede quedarse sin hacer nada. La esposa por sumisión, no, yo me someto a mi esposo y permite que en su casa haya violencia, haya maldad, haya pecado. No, en eso no está obligada la esposa a someterse a la autoridad de su esposo. En tercer lugar, la esposa debe apoyar y sostener al esposo. El esposo es la cabeza, la verdad. Cierto, el esposo, al decir cabeza, es el que toma las decisiones, el que dirige, el que guía. La cabeza es la que manda la información a todo el cuerpo, le dice movete para allá, mano movete, caminá, vamos hasta allá, toma las decisiones. Por eso es cabeza. Pero toda cabeza no está volando. O su cabeza está volando, está sostenida por el cuerpo, está sostenida por el cuello. Y la esposa es el sostén de la cabeza, es lo que sostiene, la que debe sostener al hombre, es la que lo sostiene. Los hombres necesitamos apoyo espiritual continuamente, apoyo de una mujer que sea madura espiritualmente. Las esposas conocen mejor que nadie las falencias de su esposo. Pero no andan sacando los trapitos al aire diciendo, mi esposo esto, mi esposo aquello. Sino que los apoyan, los ayudan en sus debilidades, los sostienen hasta que ellos salgan adelante. No los humilla, no los descalifica, sino que con sabiduría la mujer sostiene a su esposo en sus debilidades, en sus flaquezas, en sus errores. Dice la palabra de Dios en Proverbio 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, las mujeres necesitan la sabiduría de Dios, la gracia de Dios para sostener a sus esposos en sus debilidades, en sus flaquezas. Porque no somos perfectos y los hombres menos. Necesitamos que alguien nos sostenga en nuestras debilidades,
que nos apoye, en alguien en quien apoyarnos. ¿En quién vamos a apoyarnos sino en nuestra compañera, en la ayuda idónea, en el complemento que Dios nos ha dado? No me voy a ir a apoyar en un amigo y contarle mis errores, mi debilidad, mi defecto para que lo desparrame por todo el pueblo. Voy a confiarle a mi esposa, que va a ser mi compañera, que va a saber llevar mi carga en oración, que me va a ayudar, que me va a apoyar, que me va a acompañar en mi debilidad. ¿Verdad? En cuarto lugar, la esposa alienta a su esposo. La esposa Dios le ha dado esa gracia. Por eso las mujeres son más dulces en sus palabras, los hombres, vieron que los hombres hablamos y hablamos, parece que un trueno sonó. Pero las mujeres cuando hablan, suave, tiernas, cariñosas. Dios le dio esa gracia para hablar, para consolar. Cuando sus hijos tienen problemas, ¿quién corre? A la madre, porque es cariñosa, porque es compasiva, misericordiosa. Huyen de los padres porque el padre le va a decir, vos seguro que ¿qué hiciste? Y ya le da uno. Pero las madres son comprensivas, cariñosas. Dios le dio esa gracia para que alienten a su familia. Los hombres enfrentan muchas críticas y desánimos todos los días en la vida, en su trabajo, y regresan a su casa a volcar todas sus preocupaciones en su esposa. Vuelven a su casa y necesitan que alguien los aliente para seguir adelante. Pero si la esposa le dice, viste, vos sos un bueno para nada, no serví para nada, ni en tu trabajo, sos un bueno para nada. El hombre puede esperar que cualquiera le diga eso y no lo afecta, pero le dice su esposa. Y parece que todo el mundo se le derrumba. Que ya no hay más esperanza para él. Dios ha puesto en el hombre y en la mujer, dice en Proverbio 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y los que la aman comerán de sus frutos. Entonces la mujer, la esposa, ve a su esposo que viene del trabajo desalentado y lo anima. La esposa creyente lo anima, le infunde palabra de vida. Vamos, vos podés. Si no, mírelo como le manda un video de la locomotora, o no era locomotora, ¿cuánto? Barrio, no sé cómo se llamaba. Una mujer que le anima a las mujeres, A veces le digo, mandale mandale a las mujeres para que te mandan esos mensajes de desánimo. Él se le va a levantar. Bueno, entonces la esposa, la que levanta, la que estimula al esposo. En quinto lugar, la esposa intercede por el esposo. Las esposas que oran por sus esposos, los bendicen y los cubren, disfrutarán de grandes beneficios en su hogar. Verán cómo su esposo avanza, progresa, sale adelante porque ellas los bendicen. Es cierto, hermanas, es cierto. Somos brutos. Somos insensibles. Somos duros. Es cierto que somos toscos, ásperos en nuestras palabras. Continuamente la esposa tiene que perdonar al esposo y bendecirlo, es cierto, es cierto. La esposa debe ser la intercesora del esposo.
Depende de ella, de su oración, de su clamor delante de Dios, de ver avance, cambio en su esposo. La esposa es la que debe aprender a orar por su esposo, no maldiciéndolo en su oración, porque si usted cuando va a orar por su esposo se queja de su esposo delante de Dios y se presenta delante de Dios, le dice: mira mi esposo, Señor, cómo me trata, qué tosco, qué duro, y se empieza así, esto y esto y esto y esto y esto, y se queja delante de Dios, detiene los cielos sobre su esposo, frena la bendición sobre la cabeza del hogar. Dice la palabra de Dios, en Primera de Pedro 3:7, y vosotros maridos igualmente convivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que si la mujer se queja del esposo delante de Dios, va y ora delante de Dios y dice: mi esposo esto, Señor, trata con él, y le maldice y dice tantas cosas de él en su oración, Dios cierra los cielos sobre su esposo. Y usted dice: y mira, y no, viste, no salí adelante en tu trabajo, te va mal y no progresamos. ¿Por qué? Porque es la esposa con su oración está deteniendo los cielos sobre su esposo. Porque no está orando con sabiduría. ¿Quieres que tu esposo cambie? Ora por él, bendecilo en oración. Señor, ten misericordia de mi esposo, perdónalo por lo que me hizo. Yo lo perdono también, Señor. Y te pido que lo ayudes a cambiar, transforma su corazón, haz de él un corazón más blando. Señor, tú prometiste en tu palabra que quitarías el corazón de piedra y pondrías en nosotros un corazón de carne. Eso yo te pido por mi esposo, Señor. Dale un corazón de carne, saca ese corazón duro, pon un corazón de carne, escribe tus preceptos y tus mandamientos en la tabla de su corazón y en su mente. Pon tu espíritu en él, Señor, y no te acuerdes su pecado y su maldad. Así debería orar la mujer por su esposo, para ver cambios, para ver una transformación. Pero es usted, mujer, la que está deteniendo la bendición de Dios sobre tu hogar, porque estás maldiciendo a tu esposo con tus oraciones. No va a cambiar, porque estás cerrando los cielos para él, para vos, para tu familia, para tus hijos, porque Dios derrama su bendición sobre la cabeza para que llegue a todo el cuerpo.